Buenas noches, mi nombre es Isabela León Giraldo del grupo C3AN y el día de hoy voy a hablar acerca del artículo 60 de la Constitución Política de Colombia. Este artículo pues nos dice que el Estado promoverá de acuerdo con la ley el acceso a la propiedad. Cuando el Estado enajene su participación en una empresa, tomará las medidas contundentes a democratizar la titularidad de sus acciones y ofrecerá a sus trabajadores, a las organizaciones solidarias y de trabajadores condiciones especiales para acceder a dicha propiedad accional. La ley reglamentará la materia. Okay. La Ley 226 de 1995 desarrolla el artículo 60 de la Constitución. Esto respecta la enajenación. Cuando hablo de este término se refiere a la acción de vender, de traspasar o de ceder el derecho que se tiene sobre una propiedad a otra persona. Entonces, este artículo se refiere a la enajenación de la propiedad accionaria estatal. Okay. El Estado promueve mediante el acuerdo de esta ley el acceso a la propiedad, es decir, pues a tener inmueble. Cuando el Estado vende su participación en una empresa de subastas y vende sus acciones, es decir, su propiedad accionaria, las personas pueden participar en la compra de este inmueble. Esta ley fue creada con el fin este artículo fue creado con el propósito de asegurar que la propiedad accionaria del Estado sea transferida a la mayor cantidad o al mayor número de personas posibles, siempre y cuando se dé como prioridad el acceso al sector solidario. Como prioridad. Cuando se hablan de las entidades del sector solidario, son organizaciones que son constituidas para realizar actividades de ayuda, actividades de solidaridad, de actividades democráticas y humanísticas. Entonces, estas entidades se deben priorizar al realizar la enajenación del bien. También siempre y cuando no se lesione el patrimonio público. El patrimonio público son los bienes, los derechos y las obligaciones correspondientes al Estado que sirven o que están allí para el cumplimiento de las funciones o de las obligaciones. Este aspecto también es muy importante. También este artículo nos habla de que siempre se debe garantizar que las empresas que prestan servicios de interés público y que sean objeto de ventas puedan seguir operando en óptimas condiciones luego de ser privatizadas. Lo que son, por ejemplo, las acciones que sean propiedad del Estado, los bonos que obligatoriamente se tienen que convertir en acciones que sean propiedad del Estado y también las participaciones del Estado en el capital de cualquier empresa son consideradas como participaciones del Estado. Las acciones que se pretendan vender o enajenar deben ofrecerse bajo condiciones especiales a los trabajadores de la empresa cuya propiedad total o parcial se haya decidido vender. Una vez se agote el plazo de la oferta pública que se da en la primera etapa y si existe, por ejemplo, algún saldo de esa participación, es decir, cuando se hizo la venta y se hizo la prioridad hacia las entidades que están en el sector solidario, etcétera. Entonces, si queda un saldo que no fue adquirido por ese sector, pueden ser ofrecidas a las demás personas siempre y cuando el precio al que se ofrezcan esas participaciones no sea inferior al precio de la cual se le ofreció al sector solidario. Eso es todo, muchísimas gracias por la atención prestada.